Si alguna vez te has preguntado cómo fue la diplomacia mexicana durante la Guerra Fría, estás en el lugar correcto. Pues aquí, Saraí Torres, Jennifer García y Atsiri García te explicarán brevemente cómo fue el proceso. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el sistema internacional se vio inmerso en una lucha ideológica encabezada por dos grandes potencias: Estados Unidos, con intereses capitalistas, y la URSS, con intereses comunistas. La política exterior mexicana se mantuvo con una relativa pasividad, con base en sus principios tradicionales, por lo que México asumió una actitud nacionalista, legalista y sobre todo aislacionista para evitar posibles intromisiones en el país. Durante los años de la Guerra Fría, México adquirió un prestigio internacional que lo colocó como potencia media regional. Su capacidad de negociación internacional le permitió importantes logros diplomáticos. Estos logros tuvieron base en los siguientes factores: estabilidad política dentro del país propiciada por un régimen presidencialista y autoritario, el crecimiento económico post la Segunda Guerra Mundial y la cercanía geográfica con la mayor potencia capitalista, es decir, Estados Unidos. Y claro está, el actual enfrentamiento bipolar entre ambas potencias. Estos elementos, tanto internos como externos, fueron relativamente permanentes y le permitieron cierta continuidad a la política exterior durante la etapa de 1945 a 1970. No obstante, con el pasar de los años, México empezó a tener una estrecha relación con Estados Unidos, hasta el punto de depender el 90% de sus exportaciones a este país. A continuación, les hablaremos de forma breve sobre la postura que tuvo cada presidente ante este conflicto internacional. Miguel Alemán Valdés. Durante su gobierno, en 1946, México participó en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente, donde tuvo una actuación destacada. También, la prioridad de México era la industrialización, y México participó activamente en el proceso de creación de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Adolfo Ruiz Cortines. Durante su gobierno, México también participó activamente para desacelerar el proceso de armamentista en voz de la paz y la seguridad nacional. En marzo de 1954, el gobierno de Estados Unidos instrumentó la operación Espaldas Mojadas, donde millones de mexicanos fueron deportados. Y en ese mismo año se llevó a cabo en Caracas, Venezuela, la 10ª Conferencia Interamericana. Adolfo López Mateo. Durante su gobierno, en 1958 y 1965, el presidente buscaba ampliar la capacidad de negociación con otros países para mantener cierto grado de autonomía frente a su vecino del norte, Estados Unidos. En 1962 se celebró la 8ª reunión de consulta en Punta del Este, Uruguay, donde México fue el único país de la OEA que no rompió relaciones con el gobierno de Castro, lo cual fue un mensaje para Estados Unidos, en el cual se manifestaba la relativa autonomía de la política exterior de México. Gustavo Díaz Ordaz. Durante su gobierno fue la firma del Tratado de Tlatelolco en 1967. Su objetivo era hacer de América Latina una región militarmente desnuclearizada. Y también se realizaron la Operación Intercepción, la cual fue hecha por Estados Unidos, y esto provocó cierto rencor entre los dos gobiernos, el de Estados Unidos y México. Incluso el presidente Díaz lo consideró un error burocrático. Y el gobierno mexicano manifestó en todos los foros sus deseos de mantener una política exterior autónoma, frente a los bloques que se disputaban la hegemonía mundial. Sin embargo, no todo fue luz, pues México tuvo varios conflictos internos, sobre todo durante el sexenio de este último presidente. En 1964, médicos residentes en el ISSSTE reclamaron el pago de aguinaldos atrasados y 200 de ellos fueron despedidos. En respuesta a estos despidos,
se formó la Asociación Mexicana de Médicos Residentes, la AMRRE, que comenzó a organizar paros. Unos meses más tarde, la policía tomó los hospitales y sustituyó a los paristas con médicos militares. Cientos de médicos fueron despedidos y sus líderes encarcelados. Posteriormente, el 2 de julio de 1968, la Federación de Estudiantes Técnicos organizó una marcha en protesta por los hechos violentos. Esta coincidió con la marcha para festejar el aniversario de la Revolución Cubana, y esto provocó la sospecha de que el movimiento tenía una fuerte influencia de la ideología socialista. Ambas marchas fueron reprimidas violentamente, y varios estudiantes resultaron heridos o detenidos. Los estudiantes presentaron un pliego petitorio en el que exigían suspender la represión, destitución de jefes policíacos, desaparición de granaderos y la derogación del delito de disolución social. El 13 de septiembre de ese mismo año, 3.000 estudiantes salieron a protestar en completo silencio. Sin embargo, en su informe, Díaz Ordaz señaló que los manifestantes trataban de desprestigiar al país por la evidente llegada de los Juegos Olímpicos de 1968, y dio a entender que era necesaria la intervención militar del ejército. Finalmente, el 2 de octubre, en la plaza de Tlatelolco, donde se llevaba a cabo una congregación de manifestantes, los soldados dispararon con sus ametralladoras a todos los asistentes. La agresión terminó con un número indeterminado de muertos y cientos de heridos, más de 2.000 detenidos y varios desaparecidos. No obstante, durante este periodo de 1945 a 1970, en México también hubo varios avances internos. A continuación les mencionaré algunos. Se inauguró la Prensa Falcon. También se construyeron carreteras y vías ferroviarias. Se equipó las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se nacionalizó la energía eléctrica. Se creó el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, el INPI. Se construyeron los museos de arte moderno, de historia nacional y nacional de antropología. Y se estableció la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos y el reparto de desayunos escolares. La política exterior activa. Las condiciones internacionales e internas para México cambiaron significativamente. En el escenario interno, el país comenzó a sufrir el agotamiento del modelo desarrollo estabilizador, que se tradujo en una mayor incapacidad para incrementar las fuentes de empleo, en una distribución injusta de la riqueza nacional, en una reducción de ingresos en la vía de turismo y en la entrada de un círculo vicioso respecto al problema de la deuda externa. Mencionaremos cuál fue la conclusión del equipo con base en lo investigado acerca de este tema. Consideramos que este tiempo para México fue de crecimiento. Sin embargo, la manera en que se administró y manejó todo no fue la más correcta, y las personas encargadas de ello tampoco atendieron lo que el pueblo solicitaba. Se repartió de mal forma el dinero, ya que todos se lo quedaban entre las personas con poder, por lo que podemos decir que había desigualdad en el ámbito social. Por eso mismo, los estudiantes en el 68 salieron a protestar sus derechos, ya que les negaban la oportunidad de expresarse y los reprimían. La cual es importante que nosotros, como estudiantes universitarios, conozcamos nuestra historia para ser buenos ciudadanos mexicanos e internacionalistas con moral. Esta es la bibliografía a la que recurrimos para hacer el presente documental.